Compatriotas, en la columna de esta semana vamos a hablar sobre los 7 principios del militante patriótico, del militante nacionalista, en nuestro caso del militante del Frente Patriota. A mí me interesa, evidentemente hay una cantidad de temas que uno podría desarrollar en profundidad sobre toda esta actualidad o esta penosa actualidad que estamos viviendo. Pero fíjense que hace 2 programas nosotros desarrollamos de manera sintética, pero profundizando a la vez lo que sería nuestra plataforma económica. ¿Qué haría el nacionalismo? ¿Qué haría el Frente Patriota desde una situación de poder? Y tocamos por lo menos todos los principales tópicos. A su vez, en el programa anterior desarrollamos nuestras propuestas extendidas ya a nivel nacional sobre temas claves, sin duda. Y siempre lo hacemos con el espíritu de, bueno, queremos que todo el mundo tenga claro qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, que todo el mundo tenga claro y pueda ser fiscal de que no borramos con el codo lo que escribimos con la mano, que no negamos lo que afirmamos, ¿verdad? Porque el Frente Patriota es un movimiento de liberación nacional, es un partido político, pero fundamentalmente es un movimiento de liberación nacional, no es una rosca electoral. Siempre, como decimos, el caballo tiene que estar delante del carro, y el caballo son los contenidos, los principios, los valores, la plataforma, el ideal, la doctrina. Y muchas veces, en las redes sociales, nuestros militantes hablan de los 7 principios, y esto, la verdad que son principios que no han surgido en realidad, por supuesto, no es que estemos inventando la pólvora, pero han surgido del sentido común, de la lucha, también de la historia de nuestros movimientos nacionales, y me interesa destacarlo porque es nuestro código de conducta, ¿no? Y un código de conducta que en realidad hoy se encarna en el Frente Patriota, pero que en realidad estos 7 principios nacieron el 4 de junio de 1983, cuando en el 40 aniversario de la Revolución de 1943 surgió Alerta Nacional, que después se transformó en la agrupación justicialista Alerta Nacional, y esos 7 principios que, fíjense, por lo menos de manera pública, ya estaríamos hablando de que tienen 38 años por lo menos de vigencia en la historia de nuestro movimiento. La verdad que siempre han demostrado que de una forma u otra se ponen diariamente a prueba, pero para todos nosotros, desde el primero hasta el más reciente que forme parte de nuestras filas. Y en el sostenimiento de estos 7 principios, ¿verdad? No solamente han pasado los años y ha corrido mucha agua bajo el puente, sino lamentablemente también ha corrido sangre. La sangre de nuestros héroes y de nuestros mártires, que son los que precisamente redoblan con su legado, nuestro compromiso cotidiano en esta lucha. Por eso digo que estos 7 principios, estos 7 grandes valores, también conforman la vida del Frente Patriota. Y estos principios son la fe, la disciplina, la lealtad, la solidaridad, la discreción, la paciencia y la alegría. Y han quedado en 7 porque, bueno, dicen que el 7 es el número perfecto, el número mágico, ¿no? El número, en realidad, de lo bueno, ¿no? Así como el 666 sería el sinónimo de lo demoníaco, de lo malo, el 777 muchas veces se asocia casi como el símbolo de Dios, ¿no? Y lo vemos incluso a través de nuestras religiones, como el 7 siempre está presente. Voy a hacer una breve explicación de cada uno de estos principios.
El primer principio, decíamos, es la fe. Evidentemente la fe es el motor espiritual de cualquier objetivo, emprendimiento o misión que cada uno se proponga, que vos te propongas. Porque aquel que no tiene fe, aquel que no cree en sí mismo, no cree en un ideal, no cree en los otros, sin fe no se puede hacer nada. Pasa en cualquier lado, no pasa en la política solamente, pasa en el deporte. Un boxeador que se sube al ring y que no cree en sí mismo, o cuyo manager o lo que fuera le dice, no, mirá, aguantá porque en el segundo round te noquean, seguro que lo van a noquear en el primero. Es decir, la fe es el alimento espiritual de los grandes cambios, pero también la falta de fe es el origen de las traiciones, de las derrotas, de los abandonos en la lucha. Alguien abandona la lucha porque, bueno, ya no tiene más fe, ¿no? Y así como la fe en el campo religioso, evidentemente, a no ser como ese apóstol que quería ver las llagas de Cristo, ¿no es así? Hay cosas que la fe es casi un don, ¿no es así? En términos religiosos, ¿se cree o no se cree? No necesitamos que todos los días Dios nos esté mostrando tal o cual cosa. Y en gran medida, por eso decimos que es una gracia, porque lástima de aquellos que no tienen fe, ¿no es así? En esta obra que a veces es tan conflictiva, pero tan maravillosa, que no podamos creer en Dios o en un ser superior, es casi un acto absurdo, ¿no es así? Y si no, pregúntenle, hablando de Voltaire, ¿no es así? Que cité una frase que hace un rato, que era un hombre sin fe, pero como a muchos les pasa, la tuvo en su último minuto de tránsito hacia el más allá, ¿no es así? Y en política la fe, no estamos hablando de una fe ciega, ¿no? No es como la fe religiosa. En política, ¿por qué nosotros acá con los compañeros trabajamos juntos? ¿Por qué hay todo un equipo en la radio? ¿Por qué se constituye un partido, un movimiento? ¿Verdad? Me refiero cuando realmente hay un verdadero trabajo que no está inspirado o por un contrato laboral o por una prebenda económica, etcétera, etcétera. El verdadero lazo, el verdadero, digamos, sentido por el cual se produce una fe, en términos políticos, es a través de la confianza. Y la confianza, que es un lazo invisible, pero muy fuerte entre las personas, se acentúa o se deteriora. Cuando vos tenés más confianza en una persona, hablemos en este caso de la parte política, pero podríamos hablar también de otros terrenos, mayor es tu fe en lo que plantea esa persona, en lo que hace esa persona o lo que hace ese movimiento. Y evidentemente cuando ese lazo de confianza se quiebra o desaparece o se pone en tela de juicio, disminuye o aún se termina la fe que eventualmente podías tener. Por eso, habitualmente, la acción de los enemigos y de los traidores de una causa, como puede ser en este caso la nuestra, siempre a lo que apuntan es a minar la fe de las personas. Esto es la confianza de las personas. Y mirá, dicen una cosa, pero a lo mejor son tal otra, ¿no? Y a veces para eso son, en estos tiempos modernos, muy operativas las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre digo, en política para confiar hay tiempo, pero la fe nosotros la vamos construyendo a través de hechos. Y este no es un movimiento que tiene un día, sino que tiene muchos años. Y en mi caso, bueno, yo podría haber, que por supuesto ni lo hice ni lo voy a hacer, desviado tantas veces mi camino, y si hay gente que eventualmente nos deposita su fe, nos deposita su apoyo, es porque no es que vio la luz, ¿verdad? Sino porque ha habido una cantidad
de hechos, de circunstancias, de desafíos, de actitudes, de conductas que han fortificado esa fe. Nuestro segundo principio es la disciplina. Y estamos hablando de, en nuestro caso, de política. Por tanto, no es una disciplina militar o de cuartel, no es como pasaba en otro tiempo, bueno, te cortan el pelo, te ponen el uniforme, cuerpo a tierra y listo, ¿no? Y si no lo haces, calabozo. Si vos querés hacer eso en política, te mandan al diablo directamente. La disciplina política está basada, como bien lo señala en Conducción Política el general Perón, un libro que tendrían que leer los peronistas y los que no son peronistas. Pero sobre todo me refiero a muchos peronistas que dicen que son peronistas, pero parece que no han leído Conducción Política. La persuasión es la herramienta, el método fundamental de la conducción política, así como el mando es el método en la parte militar. Cumpla una orden, no me importa lo que piensa, no me importa si está de acuerdo, listo, subordinación y valor, ¿verdad? En política no es así. En política, la gente que eventualmente hasta puede transformarse en una disciplina incluso mayor, porque es una disciplina, si se quiere, más férrea y más consciente que la disciplina que solamente nace del mando. Cuando alguien está persuadido y cumple una directiva, cumple una orden política o respeta un orden político, evidentemente eso es algo extraordinario. Y no crean que es algo tan sencillo de conseguir, porque habitualmente, sobre todo en esta época, el individualismo, el egocentrismo y la falta de fe añadida, ¿no es así?, son casi materia corriente. Entonces, cuando alguien sale de un poco como se dice, de la masa, de toda la gente de individualidades, que esto no me gusta, que no creo en nada, etcétera, etcétera, y entra a una estructura o a un movimiento como el nuestro, evidentemente tiene que tener dos disposiciones. La disposición de poder ser conducido y también la disposición de ser preparado o ser ayudado para poder conducir. Hay algunos que creen que se puede ser un buen conductor, pero ser un mal conducido. Miren, yo nunca, no siempre, mejor dicho, sobre todo en mi juventud, no siempre estuve al frente o como la figura estratégica de una organización. Cuando me tocó ser conducido, traté de ser un buen conducido, porque nunca un mal conducido puede ser un buen conductor, ¿no? En esto, como en otras cosas, también se predica con el ejemplo. Y por otro lado, ningún movimiento funciona sin un mínimo orden jerárquico, ¿no es así? También hay falacias que se ven en política y también se ven en otros lados cuando alguien, por ejemplo, te dice, no, yo en realidad solo respondo al líder y a nadie más. Es como si ustedes estuvieran haciendo el parangón, aunque los métodos sean distintos, de un ejército y un soldado te dijera, no, yo respondo al coronel o al capitán. Para mí el cabo, el sargento no existen, ¿no es así? Sería un caos. Serían finalmente los soldados colgando a los generales o los generales huyendo de los soldados. Eso no sería, no tendría ningún tipo de posibilidad de existir. En la parte política no se crean esos grados militares, pero se van creando responsabilidades. Alguien entra, bueno, tiene un referente, ese referente a su vez a lo mejor responde a la acción en una zona, en un municipio, y ahí así se va estructurando naturalmente una suerte de pirámide política. Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes nos siguen a través de las redes o nos siguen a través digamos, de programas como este, o de publicaciones, y son muy valiosos, porque ya de por sí son simpatizantes, y a lo mejor
en una elección votan por nosotros, pero a lo mejor nunca nos encontramos, nunca vinieron a un local, nunca hablaron con ningún dirigente. Evidentemente, a no ser que uno pretenda constituir una secta, todo movimiento tiene que tener una gran base de simpatizantes, ¿no es así? Que serían la base de esa pirámide, digamos, eventualmente estructural en la cual se basa toda organización. Y en algún momento determinado a lo mejor usted dice, che, pero me gustaría acercarme, no sé, a Casa Patria, o hablar, o ver qué puedo hacer en mi provincia, en mi pueblo, etcétera, etcétera, y se transforman en afiliados, se transforman en militantes, o sea, están ya como un escalón arriba, no porque valgan más, sino por el mayor compromiso. Ya no son el simpatizante anónimo, son aquel que a lo mejor se animó a firmar una ficha de afiliación, a presentar su documento, lo cual ha salido de la masa anónima del simpatizante, que nosotros valoramos mucho, pero que evidentemente ya asume un compromiso mayor, tiene nombre, apellido, tiene un rostro, ¿verdad? Y un día además dice, no, pero yo además quiero colaborar, a ver, para organizar una conferencia, para pegar un afiche, y ya es otro escalón, es el militante, y en un momento del militante surgen los cuadros, ¿no es así? Los cuadros de base, los cuadros intermedios, los cuadros superiores, es decir, la estructura dirigente. Los dirigentes no surgen de una chimenea sin que haya cimientos, ¿no es así? Por lo menos los que formamos nosotros, no los paracaidistas que habitualmente hay en la política. Por eso no hay mayor misión de una organización política, por lo menos como nosotros la interpretamos, que la formación de los cuadros dirigentes, porque como es la sabia frase, las organizaciones valen más por la calidad de sus dirigentes que por la cantidad de sus integrantes. Entonces, formar un cuadro, que formar una mujer, un hombre peligroso desde nuestra perspectiva para el sistema, ¿no es así? No puede ser en el marco de la indisciplina, ¿no? Así, ¿cómo vas a formar un cuadro que diga, bueno, mira, Azul entró ayer a la organización y yo le digo, bueno, mira, te vas a empezar a reunir con Héctor Jaime, y me dice, no, yo con Héctor, no, bueno, más allá que tendrías tus razones, ¿no? Sí, con Héctor no me reúno, yo solamente hablo, no sé, con Biondini, punto. O sea, ya ahí arrancamos mal, sí. ¿No es así? Pero digo, pasa en las empresas. Digo, en las empresas hay un orden de un contrato laboral, pero es como si vos dijeras, bueno, no sé, yo entré como cadete o empleado, no, pero solamente hablo con el gerente. No, porque este jefe de sección es un idiota, no. O sea, bueno, a veces eso que es tan natural en los trabajos parece que no es tan natural en la política. Algunos que entran en la política y de ser grumete ya quieren ser capitán, ¿verdad? Y en la política hay que pasar por ese camino del honor, como decían los romanos, donde todos surgimos de la base y todos nos hemos ido formando. Y los dirigentes, cuando realmente cumplen y tampoco están ganados por la soberbia o por el sectarismo o decir, bueno, no, al primer capaz que aparezca lo tiramos al costado del camino, terminan siendo, por supuesto, la multiplicación del conductor, ¿no? Multiplican la conducción en cuanto a su doctrina, en cuanto a su acción, y eso es lo que va transformando de a poco a un movimiento en cada vez más fuerte y en cierta forma cada vez más invencible. También a veces hay ciertos engaños, ¿no?, de lo que nosotros llamamos en el sentido trascendente los elementos indisciplinados, de los elementos que en realidad jamás van a querer ser un cuadro político, en el cual, y esto me refiero no solamente a mi responsabilidad, sino a todos los dirigentes de nuestros partidos, estén sea un cuadro de encuadramiento, un cuadro intermedio, un cuadro superior. Cuando te dicen, te alaban al que conduce, ¿no? Cuidado con las alabanzas en política, cuidado con las lenguas bípedas. A mí prefiero que me critican. Cuando alguien me alaba mucho es como, alguien decía, pongo la mano en la cartuchera, ¿no es así? Se dan cuenta porque el dulce de leche, una cucharada está bien, pero ya mucho empalaga, ¿no es así? Cuando hay mucha alabanza, acuérdense que el veneno siempre viene en bebidas dulces habitualmente.
Pero digo, hay gente que alaba, no, mire, usted es extraordinario, usted es magnífico, pero los que lo rodean, pero fulano, macanas, más allá de algún eventual caso puntual y excepcional, cuando en una organización se critica a sus cuadros, en realidad se está cuestionando al conductor. Siempre es así. Se está tratando de minar la existencia de esa organización. Y los motivos públicos pueden ser muchos, pero pueden estar motivados por las ambiciones desmedidas, o por fines inconfesables, o por quintas columnistas. Nuestro tercer principio es la lealtad. Evidentemente la lealtad es la esencia de todo auténtico patriota, mucho más de todo auténtico nacionalista, mucho más de todo integrante del Frente Patriota. Fíjense por qué hoy está esta crisis que ha estado en las estructuras formales, no en la doctrina del peronismo, porque el día fundamental de un peronista es el Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Y pongamos, no en un 100, no quiero que nadie se ofenda, pongamos en un 90, en un 80% de la actual dirigencia peronista, son todos traidores. Han traicionado esa lealtad. ¿Qué tiene que ver el peronismo con la socialdemocracia? ¿Qué tiene que ver el peronismo con el liberalismo? ¿Qué tiene que ver el peronismo con el marxismo? ¿Qué tiene que ver el peronismo de Perón, el peronismo de los tiempos fundacionales con todas estas desviaciones y traiciones, entre comillas, modernas? Absolutamente nada. La lealtad es válida para cualquier actividad, para cualquier relación, para una familia, para una pareja, para una actividad comercial, para alguien que de alguna forma te delegó algo de valor, ¿no es así? Sea desde un bien intelectual hasta un bien material, en todos los ámbitos, el traidor, hasta pasa en el ámbito deportivo. No se puede ser una persona honorable, en una época donde se habla tan poco del honor, no se puede ser una persona honorable y a la vez ser un traidor. El honor es indisoluble de la lealtad. Por eso nuestro honor es la lealtad. Nuestro honor es la lealtad. Ayer, ahora y siempre. Nosotros, en el marco de nuestros principios y en el marco de la vida de nuestro movimiento, y creo que de eso pueden dar muchísimos testimonios, nosotros somos absolutamente tolerantes con el error. Todos nos podemos equivocar. Yo he cometido muchos errores, ¿verdad? Ni el conductor es infalible, ni ningún dirigente es infalible. Y los errores, más que ser perdonados o ser disculpados, tendrían que tratar de ser corregidos. Pero nunca nosotros, hemos expulsado a nadie porque se equivocó. Y algunos, ojo, se equivocaron fiero. Y hasta hubo errores que de alguna forma también nos perjudicaron. Pero el error siempre es subsanable, sobre todo cuando hay buena voluntad de ambas partes. Lo que no tiene retorno es la traición. No hay nada más despreciable que la traición. La traición es el símbolo del deshonor. Lo dije varias veces y lo repito, no es una contradicción. Para mí nuestros enemigos acérrimos, aquellos que desearían que estemos muertos, aquellos que alguna vez hasta, ¿cómo les podría decir?, han hecho lo imposible por borrarnos de la faz de la tierra, son más respetables que los traidores. Porque los enemigos hacen lo que tienen que hacer los enemigos, combatirnos incluso a muerte, ¿no es así? Saben que venimos por ellos. Saben que de ellos, de su poder no va a quedar ni el recuerdo cuando llegue el Frente Patriota, y está bien que hagan todo lo posible, lo imposible, por oponerse a nuestro camino. Pero eso es lógico. Lo que no es lógico, aquel que viene, te palmea la espalda, se sienta a tu mesa,
supuestamente comparte tu trinchera, y cuando te descuidas como Judas, te pega un puñal por la espalda. Y esa traición generalmente es más letal que todo un ejército, ¿no? Que fue lo que pasó con los famosos 300 de Esparta, ¿no? Un traidor le indicó a las fuerzas enemigas cuáles eran el paso por el cual podían vulnerar la defensa que se había establecido en las Termópilas, ¿no es así? Por eso la traición es imperdonable. La traición son como los 30 denaros, las 30 monedas con las cuales un traidor entregó a Cristo. Debe haber absoluta intolerancia con la traición, así como debe haber absoluta tolerancia con el error, y hasta debe haber hasta códigos de guerra con los enemigos. A los traidores ni justicia. También es muy importante poderla detectar a tiempo. Y uno dice, ¿cómo voy a detectar a los traidores? Ese es un tema que lo quiero compartir. ¿Cómo detectamos a los traidores? Y ahí se engarza con el primer principio. El traidor siempre predica la falta de fe. El traidor siempre trata de minar la fe. El traidor siempre es pesimista. El traidor es aquel que trae y lleva disidencias internas, que en todos lados las hay, pero las magnifica. El traidor a veces se alega lealtades. No, yo soy leal a Héctor. Ah, pero no, absoluto, un desastre. ¿No es así? A veces el traidor dice, no, por Dios, con la conducción general, magnífica, pero tal cosa o tal otra no va. El traidor esparce el rumor. El traidor, ¿sobre quién actúa? Generalmente sobre los ingenuos, sobre los poco convencidos, sobre los débiles de espíritu. Hace como un trabajo de zapa, de horadar. Y siempre pasa que cuando los traidores, pero esto es tan viejo como la humanidad, cuando los traidores son descubiertos, son puestos a luz, siempre alegan inocencia. ¿No es así? Judas, más allá de que se colgó, decía que lo había hecho porque en realidad era para ayudarlo a Cristo, para que Cristo se diera cuenta que era un rey, que tenía que bajarse de la cruz y demostrar, ¿no es así? Se lo mandó a la cruz, lo vendió, pero era para ayudarte. ¿No es así? Y cuando ya esa acción ya no tiene efecto, ¿no es así? El traidor, cuando ya es traidor de alma o ha sido un traidor enviado, sigue operando desde afuera. ¿No es así? Por supuesto, siempre que descubrís traidores o sacás traidores, se paga, entre comillas, un precio político, ¿no es así? Pero siempre es mucho menor, ¿verdad? Que simbólicamente traerte una víbora a tu mesa, ¿no es así? O tener una manzana podrida. Por eso la lealtad es precisamente lo que nos distingue, y la traición es o representa todo aquello que nos repugna. Y fíjense que cuando se habla de la lealtad, como decíamos, yo soy leal, pero quiero hacer lo que quiero, no me importan las directivas, no respondo más que usted, soy leal, pero bueno, yo soy un francotirador y hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. No es así. Por eso la lealtad, aunque es un valor esencial, va tercero. Porque aquel que no tiene fe y aquel que no es disciplinado, macana que es leal. La lealtad se demuestra con la disciplina y con la fe. No hay lealtad en la indisciplina. No hay lealtad en la prédica del pesimismo. No hay lealtad en el esparcimiento del rumor, por más que de la boca para afuera te digan lo contrario. Por eso, siempre digo, a los enemigos código de guerra, a los traidores ni justicia. Nuestro cuarto principio es la solidaridad. La solidaridad es hermana de la lealtad. No basta ser leales, compañeros, camaradas.
También tenemos que preocuparnos por aquellos que nos rodean, por aquellos que forman parte de nuestra trinchera de lucha. A veces se puede ayudar, otras veces uno no puede ayudar como quisiera, pero siempre hay que tener la vocación de ayudar, ¿no? Trabajar por el bien del conjunto. La falta de solidaridad es sinónimo de ser egoísta, de ser individualista. Bueno, a mí me va bien, el resto que reviente, ¿no es así? Es decir, y un cuadro nacionalista, un cuadro político, entendido en el sentido trascendente, debe entender que no trabaja para sí mismo. Ninguno de nosotros trabajamos para nosotros mismos. Nosotros trabajamos al servicio de una causa. Estamos unidos y hermanados por esa causa superior. Y si esto fuera una embarcación, fuera un barco, no es así. En nuestra embarcación, en la embarcación nacionalista, en la embarcación del Frente Patriota, no hay pasajeros, mucho menos hay polizones. En nuestra embarcación todos debemos ser tripulantes, desde el capitán hasta el último marinero, ¿no es así? Todos somos tripulantes, todos tenemos que hacer algo en función del bien común. El quinto principio es la discreción, que no me estoy refiriendo a ningún secreto sectario, a ninguna cuestión que haya que guardar bajo 11 llaves y, ¿verdad?, ponerse un broche en la lengua porque va a pasar algo terrible. Es la discreción que está vinculada con el sentido común, con la conciencia de que no estamos haciendo un paseíto, ¿no? Estamos librando un combate político contra los enemigos de la patria, contra los enemigos internacionales que alimentan a los enemigos de la patria. Y estamos en la primera trinchera de lucha, exponiéndonos nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros camaradas. Y en política hay que saber callar y saber hablar, ¿no es así? Aquello que se suele decir que uno también puede ser dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no es así? Por ejemplo, vamos a suponer, sobre todo en una época, ahora están como un poquito más calmos, habitualmente siempre había mucha locura en la calle, pintadas o afiches con grupos de izquierda, con grupos anarquistas. ¿Qué les parecería si yo dijera, bueno, a ver, esta noche, no sé, a las 11:30 vamos a hacer una pintada en la pared tal, o podría no pasar nada, pero es como si en una guerra, en una batalla, uno le explica al adversario exactamente qué es lo que va a hacer, si va a mover él a la derecha, si va a mover el centro, si va a utilizar tal o cual sorpresa. La indiscreción muchas veces sirve para dañar a nuestro movimiento, para alertar a los adversarios, para poner en riesgo a nuestros militantes. Por eso, aunque parezca exagerado y aunque sea casi inconsciente, la indiscreción no deja de ser una forma de deslealtad, que nace habitualmente, tal vez no del deseo perverso de que los voy a hundir porque soy un Judas, porque soy un quinta columna, sino de esa falta de valores que tiene que ver con la incontinencia, a veces con la soberbia. Voy a demostrar, yo voy a decir lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera, voy a fanfarronear porque vamos a hacer. Y a lo mejor estás anticipando algo que puede darse, que no puede darse. La discreción es muy importante, sobre todo es muy importante en la juventud. Y nosotros tenemos como norma que a los indiscretos hay que alejarlos de todo puesto clave de conducción. Reitero, a los indiscretos hay que alejarlos de todo puesto clave de conducción. Saber hablar y saber callar. En diferentes niveles, y esto creo que me lo entienden todos los compañeros, las compañeras, a veces sea en un municipio, sea en el orden provincial, sea en el orden nacional. Se tratan cuestiones que forman parte de la táctica y fundamentalmente de la estrategia de un movimiento. Y bueno, si sale alguien, ¿por qué el periodismo muchas veces se entera de tal o cual cosa y genera sus operaciones? Siempre porque hay un indiscreto o una indiscreta, muchas veces a nivel de un gobierno,
a nivel de un gabinete. La discreción es un tema importante. La paciencia es el sexto principio. La paciencia es la madre, en realidad, de las grandes victorias, especialmente cuando se trata, como en nuestro caso, de una lucha a largo plazo. Y fíjense que la paciencia siempre está vinculada a la estrategia y a todos estos valores de los cuales les estoy hablando. ¿Por qué? Porque a veces desde el punto de vista estratégico hay un lineamiento, hay una directiva dentro de una lucha donde se dice, bueno, en esto avanzamos como rayo. Ahora vamos más despacio. Y a veces, como decía el general, hay que desencillar hasta que aclare. ¿Y por qué la paciencia, o su contrario, la impaciencia, pone en tensión todos los otros principios? Porque también en todo movimiento y en toda organización siempre están los llamados retardatarios y los apresurados, ¿no es así? Siempre hay algunos para los cuales todo se tendría que haber hecho ayer. Y otros que te dicen, no hagamos esto, no hagamos esto otro, no arriesguemos tal cosa. No. Para eso entra en principio la fe y todos los otros valores, sobre todo en el marco de la conducción estratégica. La conducción estratégica, la estrategia es la que ve el conjunto y la táctica es lo que ve las partes. A veces a alguien que está mirando una parte de la batalla le parece que habría que tomar tal o cual decisión, pero la conducción estratégica que está viendo el escenario total de la batalla y también de la guerra dice, no hay que ir por allá, hay que ir por acá, o hay que esperar, o hay que avanzar. No es cuarteles de invierno, ahora hay que avanzar como si fuera un rayo, o ahora hay que sencillar hasta que aclare y pasar a cuarteles de invierno. Aquellos que en realidad no tienen fe, o no son disciplinados, donde también su lealtad está en cuestionamiento, y por supuesto su solidaridad y finalmente su discreción, creen a veces tener más visión general que la conducción estratégica, o me refiero a la conducción estratégica, no necesariamente la conducción nacional, la conducción de un municipio, la conducción de una provincia, ¿verdad? Y entonces intentan anteponer una responsabilidad táctica a una responsabilidad estratégica. Entonces, la paciencia pone siempre a la luz la verdadera naturaleza de una organización en cuanto a su fe, en cuanto a su disciplina, en cuanto a su lealtad, de aquellos que anteponen sus intereses personales, individuales o sectoriales al del conjunto, y ahí entra en el marco de la solidaridad, ¿no es así? Sobre todo entendiendo que en esta lucha que nosotros hemos emprendido hace tantos años, siempre lo hemos dicho, esto no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de 100 metros, esto es una larga maratón. Nosotros en la Argentina estamos ascendiendo desde el último infierno, nosotros, y en nuestro caso en particular, que tenemos todos los enemigos habidos y por haber, ¿no es así? No estamos enfrentando solamente a fuerzas nacionales, sino a fuerzas internacionales. Y que yo hoy pueda estarles hablando desde una radio TV de nuestro movimiento, para todos aquellos que querrían habernos enterrado bajo 200 metros, es un milagro, es una afrenta que nosotros tengamos un partido político. A ver, yo no me voy a victimizar porque no es mi interés. Ojalá hubiera sido distinto, pero en el siglo o en la historia reciente de la Argentina, solamente, digamos, si uno tomara prácticamente los últimos 70, 80 años, ha habido 2 partidos políticos proscriptos. El Partido Peronista en 1955 y el Partido Nuevo Triunfo en el 2009. El general Perón fue proscripto 18 años, y yo, no siendo nadie, si se quiere, siendo simplemente un soldado del Movimiento Nacional, pero teniendo evidentemente enemigos tal vez demasiado grandes, he estado proscripto 21 años.
electoralmente. Y nos hemos basado en nuestros propios apoyos. Y hoy, mientras algunos andan corriendo tras un sello de goma, etcétera, etcétera, nosotros tenemos un movimiento casi como una afrenta frente a estos poderes como el sionismo, como la masonería, como el comunismo, como el liberalismo. Nosotros tenemos el Frente Patriota puesto en pie en toda la Argentina como expresión de ese nacionalismo social, de esa línea San Martín, Rosas Perón. Casi, con la gracia de Dios, un milagro político. ¿Y ustedes creen que esto se hizo con apresuramiento? ¿Ustedes se creen que esto se hizo con improvisaciones? Se ha hecho con una larga paciencia, en la cual lo anecdótico es si yo puedo llegar o no a una X situación de poder donde trataré de hacer, si es así, una acción de servicio, pero la historia de nuestro movimiento no está relacionada con mi tiempo biológico. La historia de nuestro movimiento está relacionada con el surgimiento de una causa de liberación nacional que más tarde o más temprano va a romper las cadenas de nuestro país. Más allá del destino que eventualmente pueda tener Biondini o el Calqui o como le quieran llamar. Nosotros no estamos trabajando para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Por tanto, la paciencia requiere de valor, requiere de temple, de haber educado el carácter, de haber educado el autocontrol. Como decía una vieja runa, contrólate a ti mismo y dominarás el centro del universo. Nadie puede pretender gobernar un país si no es capaz de controlarse a sí mismo. Y el autocontrol requiere, valga la redundancia, mucho autocontrol, extremado autocontrol. Desde sentarse en un reportaje hasta decir algunas cosas, callar otras, tomar decisiones. No siempre la solución es la solución de la espada, ¿no es así? No hay nada más peligroso que un conductor que no es capaz de controlarse a sí mismo. Por supuesto que ninguno de nosotros somos perfectos. Yo también he madurado con los años y a nuestros enemigos no les preocupa el Biondini joven, que también los molestaba, sino el Biondini de hoy. Porque saben que con este Biondini, que es el mismo de antes, pero a lo mejor un poco más viejo y si se quiere un poco más sabio, es muchísimo más peligroso que aquel. Entonces, evidentemente hay que tener paciencia. La paciencia, que es también símbolo de fortaleza y sabiduría, que son ingredientes ineludibles del triunfo final. Finalmente, nuestro séptimo principio es la alegría. Y de la alegría estoy hablando de la mística. Nuestro símbolo, el símbolo del Frente Patriota, es la llama azul y blanca que representa la mística. Esa antorcha que se levanta en medio de la oscuridad nacional. Esa antorcha que, si se multiplica, va a ser un océano de luz para salvar a nuestra patria. Esa alegría es de la cual nos imbuimos aquellos que luchamos y trabajamos por esta causa nacionalista. A ver, nuestra militancia, nuestro compromiso, no es fruto de un contrato, alguien nos puso un revólver en la cabeza o nos obligó. Es un acto voluntario. Nosotros voluntariamente hemos decidido ir en contra de la corriente, ¿verdad?, de todos aquellos que agachan la cabeza y son como las ovejas que van por donde se los conduce el rebaño, y hemos decidido ser los lobos frente a nuestros enemigos. Por tanto, es un acto voluntario de luchar, de servir a la patria en beneficio de nuestro pueblo. Por tanto, por eso hablamos de la alegría. Cuando uno hace lo que realmente quiere, lo que realmente siente, lo que es su vocación, no puede estar triste. Tiene que haber un verdadero gozo espiritual, más allá de los avatares de la lucha. Porque estamos haciendo aquello en lo cual creemos y aquello que realmente queremos hacer. Somos consecuentes con nuestro ideario y estamos cumpliendo en definitiva con nuestro deber. Por eso, a ver, en el sentido trascendente debería hacernos felices.
Fíjense que cuando hay amargura, esa autocompasión, ese fariseísmo, yo estoy haciendo demasiado, si yo no hiciera esto, ¿quién lo haría?, etcétera, etcétera. Esa cosa aburrida, ¿verdad?, de tipo militancia de izquierda, que siempre están tristes, que siempre parece que están salvando al mundo, que siempre están... La verdad, que es la antítesis de lo que es el concepto de una militancia nacionalista. Todos sabemos que hay dificultades, porque nadie que milita, como se dice, la tiene fácil. A veces porque viene cansado de un trabajo, por la familia, por la distancia, etcétera, etcétera. Nadie piensa, a no ser que imagine que la política es algo así como un empleo rentable, que en la militancia siempre tenés que dejar algo. Horas de tu familia, horas de sueño, bienes personales, un montón de cuestiones. Pero bueno, el que quiere celeste, que le cueste, ¿no es así? Por tanto, si nosotros haciendo eso estamos cumpliendo con nuestro ideal y estamos cumpliendo con nuestras convicciones, tenemos que estar trascendentemente alegres. No estoy hablando de alegres que nos estemos riendo como idiotas todo el día, ¿no es así? Estoy hablando de un nivel superior de conciencia, la alegría espiritual que nace de hacer lo que uno quiere. Nosotros estamos acá porque queremos, no porque nadie nos obliga. Y hasta en un plano superior, cuando se lucha por una causa superior, hasta se puede marchar alegremente a la muerte. ¿No es así? Y nosotros tenemos camaradas en nuestro movimiento que han entregado su vida y su sangre por esta causa. Y desde luego, su ausencia, su sacrificio nos entristece, pero también renueva ese deber, ese gozo espiritual de que tomando sus banderas tenemos que llevarlas al triunfo. Por tanto, a nosotros no nos identifica ni ese cinismo escéptico, ¿verdad?, de los individualistas. Ah, yo milito, pero para mí, ¿cuánto hay? ¿Qué gano con esto? ¿Qué obtengo con esto? A ver, explíquenme, a ver si las condiciones que me plantean me convienen. Ni tampoco como decía, el aburrido panegírico de los falsos progresistas, ¿verdad?, que como en otra época se ponían a filosofar horas y horas en un bar, ¿verdad?, y creen que están salvando el planeta, y no dejan de ser, en el mal sentido de la palabra, unos intelectualoides de cuarta, ¿no es así? Porque no hay nada más aburrido, yo he tenido amigos de todos los lados, pero ir a una reunión de la izquierda es lo más aburrido que hay, es lo más decadente que hay, ¿verdad? Es lo contrario a cualquier espíritu guerrero, ¿no es así? Mucho más ahora, que ahora son todos cuenta propita de las prebendas y todos van por los planes sociales y todo eso. Por tanto, nosotros somos patriotas, somos nacionalistas, somos los guerreros de esa gran línea histórica nacional y asumimos con espartana y hermanada alegría nuestra lucha y nuestra militancia. Y ustedes van a ver, y aplíquenla en cualquier orden de la vida, que todos los días, y ni hablemos en política, se pone a prueba tu fe, se pone a prueba tu disciplina, se pone a prueba tu lealtad, se pone a prueba tu solidaridad, se pone a prueba tu discreción, se pone a prueba tu paciencia y también se pone a prueba la vigencia o no de esa alegría para luchar por aquello en lo cual realmente crees y aquello por lo cual realmente sentís y estás luchando. Por eso, reitero, no hay que inventar la pólvora, ni inventar dos veces la rueda. Estos son 7 principios que nacen de principios históricos, pero eso es lo que identifica estos principios, son la columna vertebral, el código de conducta del militante nacionalista, del militante del Frente Patriota. Y realmente también permítame expresar, en este caso sí, mi alegría de poderlos haber compartido hoy con ustedes. Dios con nosotros, viva la patria.